Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvarez, por su excelente presentación. Espero que haya muchas preguntas para el doctor Álvarez. Si nos da tiempo de hacerlas durante el evento, las hacemos, y si no, tendrá que hacerse de manera personal con nuestros ponentes, que estarán en la disposición de atendernos al finalizar, si no nos diera tiempo de tener la sesión de preguntas y respuestas. Tengo el gusto de presentar al siguiente ponente de este simposio. Su tema es atención prehospitalaria del síndrome coronario agudo, enlace con atención hospitalaria. Es un tema muy interesante, donde el doctor Antezana nos va a dar algunas primicias. El doctor Javier Antezana es un buen amigo mío, compañero de mi generación en la especialidad de cardiología, a quien aprecio mucho. Es un cardiólogo clínico excelente, con un entrenamiento en cardiología intervencionista también, que desarrolla de manera muy adecuada, y actualmente trabaja en el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias por la presentación. Se agradece, Paco. Es mutua la estimación. Paco fue compañero nuestro y jefe de residentes en la generación, y tuvimos una muy bonita amistad cuando estuvo allá en el laboratorio de hemodinamia en el hospital. Como ustedes pudieron escuchar ya en la introducción, en un tema por demás fascinante y por demás trascendental, por lo que comporta en cuanto a los riesgos de mortalidad en la población probablemente occidental, pero que lo más importante es destacar que los mexicanos no estamos ajenos a estas estadísticas y a esta epidemiología. Y si la aterotrombosis es la causa más frecuente de muerte en la población mexicana, nosotros debemos de reconocer algunos conceptos fisiopatológicos importantes. Y dentro de ellos nosotros sabemos actualmente que dentro del proceso fisiopatológico más importante, cuando existe aterosclerosis y esta placa sufre este proceso de aterotrombosis, uno de los aspectos fisiopatológicos más importantes es el que juegan las plaquetas. Las últimas décadas han destinado investigación vasta y suficiente para encontrar el rol de la función plaquetaria, y es así como el conocimiento de la fisiología y de la función, es decir, de la biología plaquetaria, se ha incrementado en los últimos años. Así sabemos actualmente que después de que una arteria o una placa sufre disrupción o erosión de la misma, los primeros mecanismos mediados por el factor Moll-Willebrand van a producir adhesión de esas plaquetas en el sitio de la lesión. Una vez que las plaquetas se han adherido a estos sitios, se activan, es decir, se transforman morfológicamente las plaquetas, haciendo un verdadero cambio geométrico con la exposición de los receptores de glucoproteína 2B3A, que es la vía final de la agregación plaquetaria. Pero también secretan una serie de sustancias y tenemos diferentes vías por las cuales se da este proceso, sea la vía del ácido araquidónico y tromboxano, o sea la vía de adenosindifosfato, o finalmente la vía común, decíamos, de la activación de los receptores 2B3A. Por otro lado, también sabemos que elementos subendoteliales se ponen en exposición a la luz del vaso, es decir, al fluido, al líquido sanguíneo, y con esto se inicia el proceso de coagulación. Debemos también reconocer que este proceso es un proceso complejo, con muchos mecanismos que contribuyen a la formación del trombo. Esta vía, la vía extrínseca, es la más común en esta patología, activando el factor 7 de la coagulación, el cual finalmente activará el factor 10, que es el punto donde confluyen las dos vías de la cascada de coagulación. Un punto importante, puesto que también diversa investigación, vasta investigación científica se ha desarrollado para probar, dado que probablemente el bloqueo selectivo de una molécula del factor 10 conlleve el bloqueo de 50 moléculas del factor 2. Con lo cual, los anticoagulantes o antitrombínicos tienen una mayor potencia y con esto inhiben finalmente la formación de fibrinógeno en fibrina y la organización del trombo. Y sabemos que cuando esto ocurre, existe trombosis coronaria. Cuando esta es una oclusión total, es decir, cuando obstruye el flujo arterial coronario, se expresa clínica y electrocardiográficamente como un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Y cuando esta es fundamentalmente
a través de una intensa agregación plaquetaria, esta se va a expresar como un síndrome coronario sin elevación del segmento ST o como angina inestable. Vean ustedes, aquí es una gráfica para que ustedes rápidamente vean que los diferentes elementos fisiopatológicos que contribuyen a la expresión de este síndrome tienen diferentes formas de combate, como aspirina, como terapia antiplaquetaria dual con clopidogrel o inhibidores 2B3A. También sabemos actualmente que la fibrinolisis es útil cuando hablamos de un síndrome coronario agudo con elevación del CT, porque sabemos que aquí hay una intensa red de fibrina que estabiliza el trombo. Y así en diferentes tópicos. También sabemos que cuando existe estenosis o estrechez luminal podemos utilizar la angioplastía coronaria, o finalmente si existe importante disección y ruptura de este sitio, podemos utilizar las prótesis endovasculares o bien conocidas por ustedes como stents. En síndrome coronario agudo con elevación del CT, el manejo del infarto del miocardio es muy importante, es decir, el tiempo es músculo, es oro, pero debemos de recalcar que el objetivo va a ser prevenir la muerte, controlar los síntomas y limitar la extensión del daño. La estrategia puede ser tanto mecánica o farmacológica, es decir, la estrategia de reperfusión puede ser farmacológica a través de fibrinolisis o mecánica a través de angioplastía. Sin embargo, la atención de los pacientes con dolor torácico, es decir, con síndrome coronario agudo, esto evaluado en diferentes territorios en nuestra Ciudad de México, vemos que, aquí una disculpa, pero en rojo se encuentran los servicios de urgencias, donde fundamentalmente son médicos urgenciólogos o médicos generales que están a cargo de servicios de urgencias. En el color oscuro tenemos un grupo reducido que somos los cardiólogos que tenemos el primer contacto con los pacientes con síndrome coronario agudo. En verde tenemos intensivistas o terapia intensiva y en amarillo tenemos médicos generales únicamente. Estos avances que hablábamos acerca de la fisiopatología de síndrome coronario agudo obviamente han obedecido a una serie de investigaciones y de estudios, de ensayos clínicos que han tratado de evaluar la terapia antiplaquetaria dual, y estos estudios van desde el estudio CAPRI, pasando por el estudio CURE, PCI CURE, hasta llegar a Clarity, PCI Clarity y el estudio COMET. Así también la evidencia que deriva de los estudios o los ensayos clínicos en terapia antitrombínica, obviamente pasa por ESSENCE, TIMI-11, etcétera, para llegar finalmente a el uso en Extractin 25, y las diferentes modalidades de fibrinolisis también han modificado en cuanto a su eficacia, un poco también en cuanto a seguridad y fundamentalmente a la modalidad de infusión. Uno de estos estudios es el estudio Clarity TIMI 28, en el cual se trató de evaluar la agregación de clopidogrel al tratamiento fibrinolítico convencional, y en el cual se pudo observar una reducción del 36% de la probabilidad de tener la arteria ocluida, muerte o infarto. Un estudio, un ensayo clínico con el cual se ha fortalecido la indicación de tipo 1A en los lineamientos tanto europeos como norteamericanos y también en los mexicanos que fueron publicados en 2006 en archivos. El estudio COMET es otro estudio, un estudio que fue llevado a cabo en la República de China con más de 45,000 pacientes, en los cuales se pudo observar una reducción del riesgo relativo de 7%, pero aquí destaca aún más una reducción absoluta de la mortalidad de 0.6% en aquellos pacientes que recibieron asociado al tratamiento fibrinolítico o convencional el uso de clopidogrel. De tal forma que los lineamientos en su actualización en diciembre del año pasado y en enero de este año en publicación han avalado el uso de enoxaparina como tratamiento en el infarto agudo junto con fibrinolisis en estas modalidades, y así también cuando son sometidos a angioplastía. Se reconoce, derivado de estos lineamientos, que tanto la angioplastía coronaria como la fibrinolisis son dos estrategias con indicación formal de tipo 1, y ha variado la evidencia en angioplastía primaria de tipo 1A, y en fibrinolisis la última actualización nos indica una indicación de clase tipo B, es decir, la evidencia de tipo B. Y si nosotros reconocemos que tenemos estas dos versiones de tratamiento fibrinolítico o mecánico, ¿cuál es el mejor? Sin embargo, antes de pasar a ese tópico, vean ustedes que existen diferencias geográficas importantes en el empleo de fibrinolisis. Y a pesar que esta diapositiva es del 2002, vean ustedes que la probabilidad de utilizar angioplastía sola, tanto en estos países como Australia, Nueva Zelanda y Canadá, pues fue relativamente baja.
En Estados Unidos, entonces, 17.7% únicamente pasaban a angioplastía y una tercera parte a terapia fibrinolítica. Argentina y Brasil, que están ejemplificados en este tercer grupo de columnas, también demuestran que la mayor parte de los pacientes eran sometidos a fibrinolisis. De tal suerte que, ¿qué ocurre en México? En México, derivada de la información de Renacica, con todas las limitaciones que pudiera tener, vemos que existe un porcentaje alto de pacientes que no son